Ya dedujimos entonces el comportamiento de la temperatura en la aleta que se considera infinitamente larga. Y de acuerdo a la solución de la ecuación diferencial anterior, varía exponencialmente con la temperatura. Obviamente, como es una aleta de enfriamiento, sabemos que en la base, en esta placa, aquí se está considerando una aleta, por ejemplo, cilíndrica, o también se puede considerar una aleta rectangular. Aquí tenemos una temperatura mayor. Esa temperatura B es mayor. Entonces decrece exponencialmente de acuerdo a esta ecuación conforme nos movemos hacia la derecha de la aleta. Esto es X. Y conforme nos alejamos más de la base de la aleta, la temperatura va a decrecer al grado de que es posible que aquí, si es una aleta infinitamente grande, que es el otro caso especial, aquí ya se alcanza el equilibrio térmico con esta. Entonces la función de X sería esta. T de X es igual a T infinito. Aquí directamente despejamos Tx. T infinito, la temperatura del medio circundante más la temperatura de la base menos la temperatura infinito por el exponencial de menos X por la raíz de coeficiente convectivo de transferencia de calor por P, que es el perímetro de esta aleta, entre K, conductividad térmica, por AC. De inicio, este cociente debe ser adimensional por puro análisis dimensional. Sabemos que una de las reglas de análisis dimensional nos dice que los argumentos de un exponencial o de un logaritmo, por ejemplo aquí la multiplicación de X por la raíz de todo esto, debe ser adimensional. Entonces el argumento debe ser o debe de no tener unidades. Profe, Sí, el perímetro es de la sección transversal, ¿verdad? De la misma sección del área. sí. Ah, ok, gracias. Ok. Profe, el coeficiente, bueno, la H depende del material, ¿verdad? Sí, depende del material y depende del sistema. Si recordamos, al inicio manejamos un ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton, donde viene una pequeña tabla. Por ejemplo, aquí está una tabla. Depende de muchos factores, principalmente del tipo de convección, si es convección libre o es convección forzada. Convección libre, digamos, es convección natural. Convección forzada es cuando utilizamos un ventilador o un motor para forzar corrientes de ese fluido sobre el material que se está enfriando. También depende del estado del sistema, si es gas o si es líquido. En líquidos, el coeficiente de convección es mucho mayor. Y bueno, también la convección libre tiene coeficiente de convección menor que convección forzada. Por eso, como comentábamos, en convección forzada hay más transferencia de calor. Se forza la transferencia de calor por inducir corrientes dentro de un fluido. Generalmente en los líquidos existe mucho mayor transferencia de calor por convección, esto porque se generan más corrientes. Y también puede existir conducción simultánea en líquidos, a diferencia de los gases, por ejemplo, que tienen menor capacidad calorífica, tienen menor conductividad en algunas ocasiones. De eso depende el coeficiente de convección, la H. Y bueno, la conductividad, sí, de nada, la conductividad depende del material, que ya vimos que lo podemos investigar en tablas.
Ok, entonces lo vamos a generalizar. La transferencia de calor en una aleta larga, como comentábamos, se puede calcular utilizando esta condición frontera o utilizando esta integral. Directamente aquí teta x, vimos que es el cambio de variable de tx menos t infinito. De inicio sabríamos, de acuerdo a estas ecuaciones, como vimos, que la temperatura varía de manera exponencial, como acabamos de comentar con la longitud x. También hay una conclusión que nosotros podemos comentar, que nos dice que si nos encontramos en estado estacionario, la transferencia de calor de la base va a ser igual al flujo de transferencia de calor en la aleta. Pero esto usualmente es una idealización. No todos los sistemas se comportan así. Para esto, vamos a analizar otro caso especial, que es el caso de aleta aislada, es decir, donde en la punta no existe transferencia de calor. La condición frontera de aleta aislada es que no hay gradiente de temperatura. Este gradiente de temperatura de la ley de Fourier, representado por la diferencia de teta con respecto a x, la diferencial de teta respecto a x, cuando x es igual a L, es igual a la punta, es igual a 0. De nuevo, con esta condición frontera se le da solución a la ecuación diferencial. Aquí la ecuación diferencial es este caso general, como vimos. Entonces, aunado a la condición frontera. Bueno, aquí no vamos a hacer el desarrollo completo. Vamos a ir directamente a los casos de estudio, dándole solución a la ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea que nosotros planteamos. Vamos a obtener este resultado. Esta diferencia de temperaturas, temperatura en términos de x menos temperatura infinito entre temperatura de la base menos temperatura infinito, se relaciona también con exponenciales. De hecho, aquí se presenta en términos de coseno hiperbólico. Las funciones trigonométricas hiperbólicas, quizás las vieron ya en matemáticas, realmente son exponenciales. Coseno hiperbólico de m es una constante que depende del sistema por L menos X entre coseno hiperbólico de esa constante por L. Y bueno, aplicando la solución general, nosotros sabemos que la transferencia de calor entonces de punta aislada, esto es de la ley de Fourier, de manera similar, va a ser la raíz de HP, coeficiente de convección, por perímetro, por K, que es conductividad térmica, por AC, por temperatura de la base de la aleta menos temperatura infinito, por el tangente hiperbólico de la misma constante m por la longitud. Vamos a tomar un pequeño paréntesis para explicar las funciones trigonométricas hiperbólicas. Bueno, realmente las funciones hiperbólicas, que quizás ya hayan visto en matemáticas, son funciones de exponenciales. Por ejemplo, existe seno hiperbólico,
de X. Existe coseno hiperbólico de X. Y bueno, existen prácticamente todas las funciones hiperbólicas. De hecho, tangente hiperbólico de X se comporta similar que un tangente trigonométrico. Es el cociente de seno hiperbólico entre coseno hiperbólico de X. Estas, seno y coseno, se definen en términos de exponenciales. Ok, las vamos a definir. Las fórmulas son sencillas, las vamos a representar aquí. Por ejemplo, seno hiperbólico de X es esta función. Aquí yo utilicé el buscador de Google directamente para darme una idea de esta función. Matemáticamente es esta relación. E a la X menos E a la menos X entre 2. Y tiene este comportamiento. Exactamente en 0 da 0. Ese es el seno hiperbólico. E a la X menos E a la menos X entre 2. Entonces, por definición, es una exponencial. E a la X menos E a la menos X entre 2. El coseno hiperbólico se define de manera similar, pero cambia este signo. Entre 2. También si nosotros analizamos el comportamiento del coseno hiperbólico, este comportamiento es diferente, pero también se cumple que en X igual a 0, esta función vale 0. Bueno, hay muchas formas en las que nosotros podemos analizar el dominio, el rango de esta función. Básicamente, el dominio de la función coseno hiperbólico va de 0 a infinito. Y en X va de menos infinito a más infinito. Para seno hiperbólico, el dominio es todos los valores de X menos X hasta X, sería menos infinito hasta infinito, y sí puede ir en Y precisamente también de menos infinito a infinito. Esas son las funciones hiperbólicas. Entonces, muchas soluciones de ecuaciones diferenciales, como vimos, se definen en términos de exponenciales. Las funciones hiperbólicas son una manera de factorizar esas exponenciales. Entonces aquí por definición el tangente sería tangente hiperbólico, e a la x menos e a la menos x, dividido entre e a la x más e a la menos x, porque ese factor de un medio se elimina, más e a la menos x. Esas son las funciones hiperbólicas. Entonces, si queremos analizar, por ejemplo, tangente hiperbólico de x, noten que aquí está la definición. En realidad el tangente hiperbólico es una función por pasos que tiende de menos 1 a más 1 y solo existe en ese rango. Ok. Es prácticamente asintótico en x igual a menos 1 y en y igual a 1 positivo. Aquí se está representando como una función por pasos porque es una función periódica. Esas son funciones hiperbólicas. Entonces, bueno, si les generaba duda de por qué nuestra solución de las ecuaciones diferenciales surgió casualmente coseno hiperbólico y surgió tangente hiperbólico, es porque se factorizaron
en la solución de la ecuación diferencial, se factorizaron los exponenciales en términos de estas funciones hiperbólicas. Entonces, regresando a esta parte, estas ecuaciones nos van a servir para modelar condiciones frontera de aletas aisladas. La siguiente parte van a ser condiciones frontera de aletas sometidas a convección y sometidas a radiación de manera simultánea.